En México hay historias que por su fuerza, por su tragedia y por la valentía de sus protagonistas no pueden desaparecer. Esta es una de ellas. Un hombre que emprendió una búsqueda desesperada por su hijo desaparecido, enfrentándose a autoridades, criminales, amenazas y silencios, hasta encontrar un final que estremeció a todo el país. Bienvenidos, están entrando a la fortaleza. Nepomuceno Moreno Núñez, un padre que se negó a callar. Su vida, su lucha y su asesinato se convirtieron en símbolo de lo que significa buscar justicia en México. Nepomuceno no era político, ni activista profesional, ni figura pública. Era ante todo un padre. Vivía en Sonora, trabajaba para mantener a su familia y llevaba una vida cotidiana como la de cualquier ciudadano que intenta sobrevivir en un país donde la inseguridad se volvió paisaje. Quienes lo conocieron lo describen como trabajador, directo, persistente y muy protector de su familia. Nada en su vida indicaba que un día estaría denunciando públicamente amenazas, participando en caravanas nacionales y exigiendo justicia frente a funcionarios de alto nivel. Pero todo cambió cuando su hijo Jorge Mario Moreno desapareció en julio del 2010 en Hermosillo, Sonora. La versión que la familia logró reconstruir, basada en testimonios recogidos por ellos mismos, indicaba que había sido privado de la libertad por hombres armados en plena vía pública, junto con otros 3 amigos. Fueron perseguidos y baleados por un grupo armado cuando transitaba de regreso de una fiesta. Mataron a Mario Enrique Díaz, se llevaron a José Francisco Mercado y a Giovanni Otero. El secuestro de Jorge Mario quedó grabado en las cámaras de una tienda. El video fue entregado a la Procuraduría General del Estado de Sonora, quien nunca investigó ni buscó a los muchachos. Horas más tarde del secuestro, Nepomuceno se comunicó al teléfono de su hijo, le contestó un hombre y le dijo que un comandante decía que necesitaba pagar 30,000 pesos para que liberaran a su hijo. Ese fue el último día en que Nepomuceno escuchó la voz de su hijo Jorge Mario, que le dijo: y tus hermanos y yo, toda la familia, estamos mortificados. Estoy bien, papá, me dijo, estoy bien. Dile a mi mamá que no se mortifique, que estoy bien. Ahí les caigo para Hermosillo, más al rato les caigo para Hermosillo, me dijo así nomás. Nepo nunca volvió a ver a su hijo. Nepomuceno relató que denunció la desaparición, pidió apoyo inmediato y buscó por su cuenta cuando vio que no había resultados. Nepomuceno trató por todos los medios de que el gobierno del estado de Sonora buscara a su hijo. Nunca obtuvo respuesta. Entonces salió a los medios de comunicación y narró el secuestro de su hijo. Denunció públicamente la indiferencia de la Procuraduría del Estado, en especial del entonces procurador. Días después fueron a su casa 3 hombres. Uno de ellos le dijo: mire, vengo a decirle de parte del jefe que lo de su hijo fue un error, pero ya no se puede hacer nada, estamos en guerra, y en todas las guerras hay muertos. Ni modo, le tocó a él. Nomás le digo que le baje de huevos, porque si sigue haciendo ruido, se lo va a cargar la chingada. El entonces procurador de justicia del estado de Sonora, quien le enseñó las fotografías de unos hombres, dijo: sabemos que este grupo se llevó a su hijo, pero son muy peligrosos. Están muy armados y yo no voy a exponer a mis policías, porque en cuanto les digan que tienen que ir por ellos, van a renunciar. Ellos también tienen miedo. Nepomuceno se retiró de la Procuraduría con una imagen grabada en la mente. Era el rostro de las fotografías que le enseñó el procurador, porque uno de ellos era de los 3 hombres que lo habían ido a amenazar a su propia casa semanas antes. La desaparición de su hijo lo marcó profundamente y lo empujó a algo que jamás se había imaginado: convertirse en investigador, en portavoz y en buscador.
En México, los padres que buscan a sus hijos desaparecidos suelen convertirse sin quererlo en activistas. No lo hacen por ideología, lo hacen porque nadie más los busca. Nepomuceno comenzó asistiendo a oficinas gubernamentales, entregando documentos, exigiendo avances. Pero como siempre, encontraba puertas cerradas, respuestas ambiguas o simplemente silencio. Fue entonces cuando decidió unirse al movimiento por la paz con justicia y dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, quien lo inauguró tras el asesinato de su hijo en 2011. En este movimiento, Nepomuceno se transformó. Ya no era solo un padre exigiendo justicia. Era un ciudadano que señalaba fallas, omisiones e irregularidades en el sistema. Participó en caravanas nacionales, tomaba el micrófono, contaba su historia, denunciaba amenazas. Su voz comenzó a hacerse escuchar, pero también comenzó a incomodar. En el transcurso de su participación dentro del movimiento por la paz con justicia y dignidad, Nepo dio muchas entrevistas a medios de comunicación. Se manifestó repetidamente en el estado de Sonora fuera del Palacio de Gobierno y de la Procuraduría del Estado. Se reunió con varios funcionarios públicos, incluyendo el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el 14 de octubre del 2011. En este encuentro televisado, Nepo le entregó en propia mano del presidente los datos principales del expediente de la desaparición de su hijo y le dijo que denunciaba a las autoridades del estado de Sonora y señaló a la policía del estado como quien secuestró a su hijo Jorge Mario. Denunciarlos que ellos secuestraron a mis hijos con pruebas que tengo. Secuestraron a mi hijo y a otros 3 compañeros más. Ahora tengo soldados afuera de mi casa. Un elemento clave en la historia de Nepomuceno son las cartas que él mismo entregó a las autoridades federales. En estas cartas, cuyo contenido ha sido difundido públicamente, Nepomuceno expresó claramente que había recibido amenazas, que lo seguían vehículos sospechosos, que temía de ser asesinado, que había informado de presuntos responsables de la desaparición de su hijo, que no estaba recibiendo protección. Estas cartas no eran simples solicitudes, eran alertas directas sobre su integridad física. La pregunta que queda para la historia es: ¿por qué un hombre que denunció amenazas tan específicas terminó siendo asesinado sin recibir protección? Durante las caravanas, Nepomuceno era claro y contundente. Mi vida corre peligro. Relató públicamente que lo seguían, que había recibido llamadas y muchas advertencias. Algunos compañeros del movimiento recuerdan que, aún con miedo, no dejaba de hablar. Sentía que si dejaba de denunciar, si dejaba de presionar, su hijo desaparecería para siempre en la burocracia del sistema. Pero también sabía que cada palabra que pronunciaba lo ponía en mayor riesgo. En los días previos a su muerte, la familia notó en él una mezcla de fatiga y determinación. No era resignación, era la claridad de alguien que sabe que camina por una cuerda floja y muy peligrosa. Continuaba buscando información de su hijo, asistía a reuniones del movimiento y repetía: no me voy a callar. Esas palabras hoy resuenan como advertencia y un presagio. El 28 de noviembre del 2011, en Hermosillo, Sonora, Nepomuceno Moreno fue asesinado mientras conducía su vehículo. El impacto fue inmediato. El movimiento, los medios y la sociedad reaccionaron con gran indignación. No solo habían asesinado a un padre buscador, habían asesinado a un hombre que había advertido repetidamente que su vida estaba en peligro. Las circunstancias del ataque generaron una ola de indignación nacional. La reacción fue contundente. Organizaciones civiles, familiares de desaparecidos y ciudadanos exigieron una investigación seria. Las preguntas centrales eran inevitables. ¿Por qué nunca atendieron sus denuncias? ¿Por qué no se investigó a fondo sus advertencias? ¿Por qué un hombre tan visible fue asesinado sin protección? ¿Qué falló en el Estado? Javier Sicilia calificó su muerte como un golpe contra todo el movimiento y como un mensaje de miedo hacia quienes buscan justicia. Las autoridades abrieron líneas de investigación, pero el asesinato de Nepomuceno continúa marcado por falta de esclarecimiento público, ausencias de responsables judicializados, dudas persistentes y una gran
sensación general de impunidad. Organizaciones de derechos humanos señalaron inconsistencias y pidieron un proceso transparente. Hasta hoy, muchas de las respuestas siguen pendientes. Aunque su muerte fue un golpe devastador, su nombre no se borró. Nepomuceno Moreno se convirtió en símbolo de la lucha de los padres y madres buscadores, la valentía de denunciar y el costo de exigir justicia en México. Cada marcha, cada caravana, cada manta que exige verdad y justicia lleva un eco de su historia. La desaparición de su hijo continúa sin resolverse plenamente. La familia sigue sin respuestas definitivas. Su caso representa a miles de familias que viven en la misma incertidumbre. Nepomuceno murió buscando a su hijo. Su lucha sigue viva en quienes continúan esa búsqueda. La historia de Nepomuceno es dura, dolorosa y profundamente humana. Es la historia de un padre que hizo lo que cualquier padre haría, pero en un país donde buscar justicia puede costarte la vida. No es solo un caso, es un recordatorio del enorme vacío que existe entre lo que las autoridades deberían hacer y lo que realmente hacen. La memoria de Nepomuceno sigue viva cada vez que alguien levanta la voz para exigir verdad y justicia. Unirnos, entre más hay que unirnos porque esto es una cosa que no va a parar quién sabe hasta cuándo. Y le digo a mi familia que no se desespere, que me comprenda, que pronto va a haber un resultado de algo. Quería hacer que me quede en el camino, pero o sea que hay que seguir adelante, pues no puedo dejar abandonado a mi hijo. Hay que seguir para adelante, vale más morirnos en la raya. Gracias por acompañarme durante este episodio. Si te gusta este tipo de contenido y aún no estás suscrito, no olvides seguirme en la.fortalecamx en YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Y en Facebook me encuentras como La Fortaleza con doble Z.